doctor César Sea, ex defensor del pueblo Zona 6. Habíamos señalado en una entrevista que tuvimos en este medio de comunicación el por qué un hecho que podría ser un tanto irrelevante para la opinión pública, la negativa de un permiso a una persona dentro de una institución pública puede generar un cubrimiento por parte de un medio de comunicación, pues se trata de un caso sui generis, la Defensoría del Pueblo, entidad que está llamada por un lado a defender y proteger los derechos, garantías e intereses tutelados en la Constitución de la República y a defender los derechos y libertades de las personas. Haya protagonizado un hecho en el cual se encontraba incluso de por medio los derechos superiores de una persona menor de edad. Hemos invitado al doctor César Sea, ex defensor del pueblo, Zona 6, para conocer las connotaciones de este hecho que se ha dado en Cuenca, una acción de protección, amparo constitucional específicamente presentado por una empleada de la Defensoría del Pueblo, que es definida por los jueces dándole la razón y pidiendo a Verónica Aguirre, defensora del pueblo, que emita una disculpa. Suponemos que ella tendrá la opción de apelar a este tema, pero no deja de ser ya bastante grave el hecho de que en primera instancia los jueces hayan decidido así. Bienvenido. Buenos días, Gustavo. Un saludo a las amigas y amigas que nos escuchan. Bien, primero yo quiero comenzar haciendo una disyunción. Una cosa es la Defensoría del Pueblo y otra cosa es lo que puedan hacer algunos de sus funcionarios en el ejercicio de sus funciones. La Defensoría del Pueblo, como la Institución Nacional de Derechos Humanos, está más allá de lo que puede pasar y con una acción de protección. Es una instancia que tiene que tutelar y defender los derechos de las grandes mayorías del país, y por ello hay que rescatar esta institución. Siempre está en el ojo del huracán, evidentemente, pero es una institución noble que su magistratura ética permite que tengamos un poco de, digamos, por lo menos un paraguas de protección para los abusos de la autoridad y del Estado en sí frente al ciudadano. Y eso creo que está por encima de cualquier situación. Ahora, lo que ha sucedido aquí en el Azuay es lamentable. Con la abogada Aguirre, Verónica Aguirre, se ha presentado una situación de una acción de protección por parte de una de las funcionarias, y yo no he querido pronunciarme de esto porque más bien lo he hecho siempre a favor de las gestiones que venía haciendo en torno a la defensa de grupos feministas, etcétera. Pero en torno a la situación de la servidora de la Defensoría del Pueblo, a mí me ha preocupado que se haya trasladado y haya salido a la luz pública y se haya llegado a la situación de una acción de protección. Yo hubiese esperado de que se maneje en una mejor manera, se llegue a un acuerdo, una conciliación, y no trascienda socialmente, porque, insisto, más allá de que sea un problema personal de la funcionaria con la coordinadora, está de por medio el prestigio de la Defensoría del Pueblo, y hay que decirle a la ciudadanía, no puede mezclarse estas situaciones, y hay que rescatar siempre, insisto, esa magistratura de la Defensoría del Pueblo. A mí me ha preocupado también que en este último tiempo se ha presentado esta situación, porque yo tuve la oportunidad por algunos meses de trabajar en la Defensoría del Pueblo y jamás presenté una queja contra ninguno de los funcionarios, porque son profesionales de una larga data de servicio a la ciudadanía y que cumplían efectivamente en buena medida todo su trabajo. Es más, eso refleja en la calificación que yo he tenido que hacerles al fin del año. Todos tuvieron excelentes calificaciones, no hubo una sola persona que ha merecido de mi parte una crítica, y que últimamente se han dado estos desencuentros entre funcionarios. A mí me preocupa tremendamente. Yo espero que... Pero aparentemente parte de lo que ha generado este problema, que de alguna manera ha sido culminante, ha sido un mal manejo, en definitiva, de personal, de relaciones humanas en la Defensoría del Pueblo, que se había estado dando desde el ingreso a mediados del año anterior de la señora o doctora Verónica Aguirre. En estos días he conocido que ya en el mes de septiembre algo hubo, ¿no? Hubo una carta al Defensor Nacional pidiendo que se intervenga, y aparentemente
parece que las aguas volvieron a su nivel, y yo quiero suponer que se trataba, bueno, pues hasta que la persona encargada de la coordinación tomaba, digamos, conocimiento de toda la función, el funcionamiento de la Defensoría del Pueblo, pero luego de septiembre entiendo que se han venido dando estos desencuentros, y especialmente con la funcionaria que ha presentado la acción de protección, funcionaria que realmente no tenía mayor problema en cuanto a sus Ella fue funcionaria también con usted. Sí, efectivamente. Ella fue funcionaria y también tuvo excelentes calificaciones como todos los demás. Y yo creo que fue innecesario levantar esto, porque si se pide un permiso con cargo a vacaciones, negar esto me parece, más allá de que existía ya una recomendación por parte del director tutelar nacional para que se le conceda, para mí fue levantar polvo innecesario y haber llegado a esta situación. Yo creo que se pudo haber concedido el permiso y no pasaba a mayores. O sea, yo espero que esta situación haga reflexionar a las partes y que lleguen a un acuerdo y puedan, bajo un código de convivencia, manejar la situación de la Defensoría del Pueblo en otra línea, con más armonía. Me ha lamentado que haya salido una sentencia contra la coordinadora, porque se desdibuja un poco la imagen de ella, que venía haciendo su gestión, y esto lamentablemente va a generar unas tensiones a futuro en la Defensoría del Pueblo. Yo esperaría también que esto se lime y se pueda llegar a convivir con un poco más de armonía. Es lo que hay que esperar en función de la atención que se tiene que dar a la ciudadanía. Y además yo lo que veo es que negarle el permiso a una persona que no da atención directa al público, porque la funcionaria no da atención directa al público. Por más que hayan estado otros funcionarios o servidores de la Defensoría en vacaciones, el negarle 2 días con cargo a vacaciones a una funcionaria que no tiene atención directa al público, porque ella está encargada de cumplir un programa de actividades con las instituciones en materia de educación, de promoción de derechos humanos, pero no es la que aborda directamente los casos que se presentan a diario en la Defensoría del Pueblo. O sea, era innecesario negarle a una persona cuando incluso había la recomendación de Quito. Puede resultar demasiado abundante en detalles de esto, pero es importante, pues al momento se le ha puesto en una posición muy difícil a la doctora Verónica Aguirre, y es importante que el público conozca. Nos habían enviado en forma posterior a un diálogo que ella mantuvo en esta emisora, y en el cual señalaba la doctora Aguirre que nunca conoció que se encontraba de por medio la enfermedad de la niña para los sucesos que se habían dado. Pues la funcionaria aludida nos ha enviado el siguiente correo electrónico con fecha 17 de diciembre, es decir, antes de los hechos, antes de los memos internos que se dieron. Quienes están en redes sociales pueden verlo en pantalla. Allí está la solicitud de permiso y se señala en la parte pertinente, dice: debo llevarla, se refiere a la hija menor de edad, al médico y practicarle una serie de exámenes a fin de conocer la causa de su problema de salud. Los días solicitados son 26 y 27 de diciembre. Señala: no debería argumentar todos estos problemas de salud de mi hija para tener mi derecho a las vacaciones, pero me veo obligada a hacerlo, señala la funcionaria. La defensora del pueblo nos dijo aquí que jamás conoció que se trataba el caso de la menor, situación que con esto le pone todavía una situación lamentable, pues una funcionaria pública tiene que hablar siempre con la verdad. Gustavo, me pone en una situación sumamente... Si es que eso realmente ha sucedido, de que existía, como usted manifiesta, de lo que estoy leyendo, esa solicitud especificando de que había el problema de salud y que aquí se haya dicho lo contrario, sí, es lamentable. Yo creo que, no sé, quien tendré que explicar es la abogada Aguirre, qué es lo que ha sucedido. Puede determinar las autoridades que están ventilando ya este tema. Nosotros no somos jueces aquí, pero reiteramos, tenemos que informar adecuadamente y con el contexto correcto a los ciudadanos para que entiendan el porqué de la importancia de esto. Pues la defensora del pueblo, como usted ha señalado, tiene una misión que puede ser calificada casi de sublime, puede tener los casos más delicados
muy delicados en sus manos, y necesitamos de una persona con absoluta probidad ejerciendo este cargo en la ciudad de Cuenca como en cualquier otra ciudad del país. Bueno, además de lo que yo conozco, todavía no leo toda la sentencia, pero entiendo que los jueces con estas pruebas dieron paso a la acción de protección bajo la argumento. Sí, la sentencia, entendemos, se emite en 2 o 3 días, todavía no está, sí, pero se conoce ya la decisión. Y bueno, algo se ha dicho, entiendo, ya cuando verbalmente por parte del tribunal, cuáles son los fundamentos por los que dan lugar a la acción de protección, y uno de esos entiendo que sería la prueba esta de que sí se solicitó previamente, ¿no? Sí, entonces sí entiendo que sí conocía la abogada, y si ha dicho que aquí en estos micrófonos que no conocía, ahí sí yo ya no sé qué es lo que sucede, porque hay esas contradicciones, ¿no? No deberían efectivamente dárselas, y más bien debería afrontarse como una equivocación, y no complicar más con lo que usted acaba de decir, con estas falsas opiniones y versiones que se han dado aquí en el medio de comunicación, ¿no? Antes de ir a otros temas que ventila efectivamente la Defensoría del Pueblo en esa importante misión que tiene, aunque es un procedimiento judicial, suponemos que tendrá la opción de apelar a esta orden que le dan los jueces, o le van a dar una vez que se emita la sentencia, pero que se conoce ya de emitir una disculpa pública. Y una disculpa en un medio de comunicación nacional. Trasciende mucho más de los ámbitos aquí comarcanos de la provincia. Va a conocerse esto a nivel nacional, y eso es lo lamentable, ¿no es cierto? En una época en la que la Defensoría del Pueblo, insisto, es el último refugio que tiene el ciudadano para defender sus derechos. La Defensoría del Pueblo a nivel nacional se encuentra en podríamos llamarlo, enfrentamiento del gobierno con respecto a los sucesos de octubre. Así es, y una pugna, ¿no es cierto?, y con falsas noticias que tratan de desacreditar a la Defensoría del Pueblo. La Defensoría del Pueblo tiene que defender a todos los ciudadanos, incluyendo a personas que han delinquido. O sea, ¿Cómo entender, doctor Sea, la independencia o la autonomía de la Defensoría del Pueblo cuando es una entidad pública que se alimenta además financieramente? Entendemos que el costo de su funcionamiento bordea o supera en algo los $12 millones anuales, se alimenta del erario nacional. ¿Cómo se concibe y cómo debe ejercer esa independencia? Debe ser absolutamente independiente. Yo tengo que decir, lamentablemente, pasaron algunos años aquí en el país que no tuvo esa independencia. Hubo momentos en que la Defensoría del Pueblo... El correísmo, la Defensoría del Pueblo fue otra de las entidades cooptadas. Así fue, y se le escuchó hoy por la mañana a Abigail Eras aquí en una entrevista, justamente cómo se persiguió y cómo la Defensoría del Pueblo no hizo nada en esa época. Y Gina Benavides, la defensora transitoria, tuvo que pedir disculpas, presentar las disculpas a la ciudadanía por el mal funcionamiento de esa época, del correísmo, que fue lamentable. ¿Cómo concebir que la Defensoría del Pueblo presentaba acciones de protección a favor del Estado contra el ciudadano? Es algo que va contra el sentido natural del papel que tiene que cumplir el ombudsman, el defensor del pueblo. No puede hacer una cosa de esas. Necesita la total independencia para ser el escrutador de la gestión política de los gobiernos en cualquier estado, y defender los intereses y los derechos de la ciudadanía. Ese es el papel del defensor del pueblo. No puede convertirse a la inversa, más bien el defensor del gobierno. Por eso tiene que tener una independencia absoluta. Y las Naciones Unidas le considera la Institución Nacional de Derechos Humanos, que es un título muy honorífico, ¿no? Veremos cómo termina este lamentable caso de la Defensoría del Pueblo en la provincia de Azuay, y justamente vamos con las declaraciones de Abigail Eras. Ella es una ciudadana de los 10 de Lulunconto y se refiere a la sentencia que sufrieron con una pena de prisión. Esto sucedió en el año 2012 durante el correísmo. No sé si tenemos listas estas declaraciones. Vamos adelante. Una lucha, digamos, que aún no termina, porque nosotros todavía no hemos conseguido lo que estamos demandando, que es verdad, justicia y reparación. Por un año nosotros
Estuvimos privados de nuestra libertad, alejados de nuestras familias, siendo objeto de una serie de arbitrariedades. ¿Tú estabas embarazada en ese momento? No, estaba embarazada mi compañera Fada Tapia de la ciudad de Quito. Y bueno, a pesar de todo esto, nosotros siempre hemos estado conscientes de que no es una lucha nada fácil, porque nos estamos enfrentando al Estado ecuatoriano y más aún con aquellas personas que están dirigiendo el Estado, que están a la cabeza y que fácilmente uno puede determinar que son manipulables, y que aún el sistema continúa siendo de injusticias y de arbitrariedades. Hemos visto a lo largo de estas semanas como procesos en los cuales sí existen suficientes pruebas y existen, más bien, a pesar de estar comprometidas las personas en estos delitos, sin embargo las penas son bastante ínfimas en comparación al delito que cometieron, al uso de dineros públicos de todos los ecuatorianos. O sea, el tema de la corrupción ha calado tanto. Y abogada Abigail Heras, una de los 10 del Luluncoto, quien sufrió una pena de prisión en el año 2002 y persecución por parte del gobierno de Rafael Correa. Gracias al doctor César Sea, ex defensor del pueblo, por habernos acompañado en esta mañana a las 8.